Os he hecho tantas recomendaciones de películas de temática LGTB que he tenido que pedir ayuda, pero ya os digo que ha valido la pena. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista cultural, y en este vídeo os traigo algo un poco diferente. Estaba pensando estos días en haceros un ranking con las películas de temática LGTB más transgresoras de la historia, y para poderos ofrecer un listado más completo y sorprendente se me ha ocurrido pedir ayuda a mi amigo Luis Chinaski, que es experto en estos temas, para que me ayude a completar este listado. Pues bien, en cuanto él me dio una propuesta de títulos, me di cuenta de que era exactamente la persona adecuada para este cometido. En principio lo que iba a hacer es complementar mi ranking con algunas de sus ideas, pero en cuanto vi su lista me di cuenta de que lo que tenía que hacer es compartir con vosotros su lista directamente sin tocarla. Así que gracias Luis, de hecho aprovecho para recomendaros que si os gusta este tipo de cine LGTB un poco más underground, le sigáis en redes sociales. Él se llama @LuisChinaski, sobre todo en Instagram y en Letterboxd, y así podéis seguir sus recomendaciones e incluso escribirle si tenéis algún tipo de pregunta o sugerencia. De esta lista de Luis yo algunas películas las había visto, otras las conocía pero no las había visto todavía, y otras directamente no las conocía en absoluto, así que me he hecho una maratón estos días de cine de temática LGTB transgresor y ha sido un viaje increíble. No os recomiendo que lo hagáis todo seguido como yo, pero sí que os las apuntéis para que las vayáis viendo de manera dosificada. Algunas son muy explícitas, otras son muy impactantes, algunas son divertidas, pero algunas de ellas también son muy traumáticas, aunque todas de ellas son películas yo considero importantes y necesarias, y se nota cuando las ves. Así que sin más dilación vamos con las películas de temática LGTB más transgresoras según mi amigo Luis Chinaski. Multiple Maniacs es la segunda película de John Waters protagonizada por Divine en un delirio underground en blanco y negro que desafió a la moral de la época. Estrenada en 1970, su humor sucio, sacrílego y sus ganas de repugnar al espectador realmente rompieron moldes. La premisa es casi una feria de monstruos que se convierte en una espiral criminal y blasfema donde lo transgresor es siempre lo queer, que en ningún caso intenta caer bien o ser aceptado, sino todo lo contrario, atacar y provocar la normatividad del momento, con algunas referencias al cine de terror de serie B que son divertidísimas. Pink Narcissus fue un proyecto clandestino del videoartista James Bidgood de 1971 que estuvo años sin firmar. Aviso de que es una obra muy surrealista, con sexo real, sin diálogos, sin argumento, y que es más casi para estar en un museo que para ver en el comedor de tu casa. Eso sí, es muy bella, muy exagerada, muy desprejuiciada, muy sensorial, y tiene algo de estar entrando en un universo privado que es absolutamente hipnótico. Con esta película se puede hacer una muy buena sesión doble con Un Chant d'Amour, el cortometraje de Jean Genet de 1950, aunque no se estrenó hasta 1975. Este es un bonus track que me ha pedido Luis que no deje fuera, aunque es un cortometraje, pero también es muy homoerótica, con unas imágenes en blanco y negro que son bellísimas, y también tiene algún toque sugerente o surrealista y habla de el deseo homosexual entre dos presos separados por un muro. Funeral Parade of Roses es una película japonesa que parte de Edipo Rey para mostrar con naturalidad la vida de las mujeres trans en el Tokio de los años 60. Dirigida por Toshio Matsumoto, la mezcla entre ficción, entrevistas, cine negro, cine underground protagonizado por mujeres trans hace que el resultado sea único y muy rompedor. Yetu Il El de Chantal Akerman es puro videoarte y cine feminista en mayúsculas, que culmina con una escena de sexo lésbico explícito, hermosísima, a la que no le importa en absoluto la mirada masculina. Chantal Akerman es esta cineasta francesa que también es directora de esta otra película que ha sido elegida recientemente como mejor película de la historia por la prestigiosa revista Sight and Sound. En este caso se trata de una película de 1974 en blanco y negro, muy contemplativa y que está estructurada por etapas y con una voz en off muy sugerente que te va llevando por estados que tienen que ver con el encierro, el salir a buscar, el explorar y finalmente encontrar la liberación a través de tu propio cuerpo y reconociendo tu deseo y el deseo de la otra persona. Los placeres ocultos de Eloy de la Iglesia puso la homosexualidad y la clase social en el centro en una España en la que todavía estaba vigente la ley de vagos y maleantes. Se estrena en 1977 en plena transición española entre la dictadura y la democracia y explica la historia
del ejecutivo de un banco de mediana edad, socialmente privilegiado, que se obsesiona con un joven de clase obrera. De esta manera toma el cine kinky y lo convierte en queer, no solo para hablar de cómo se veía la homosexualidad en aquella época, sino también para atravesarlo por la perspectiva de la clase y del poder. Taxi al VC es una película alemana previa a la epidemia del SIDA que nos muestra la doble vida de un profesor de infantil que por las noches tiene sesiones de sexo esporádico con desconocidos. La dirigió Frank Riplo en 1980, que también había sido profesor y había sido despedido, así que es parcialmente autobiográfica. Y digo que es previo a la epidemia del SIDA porque a partir de entonces el colectivo abogó por la lucha de los derechos a partir del asimilamiento de la norma. Pero esta película es completamente rupturista con esa asimilación. Lo transgresor aquí creo que es que no moraliza, simplemente te enseña la contradicción de manera bastante ajena a todo lo que vino después. Burning Flames es una distopía política de 1983 que imagina unos Estados Unidos socialistas en los que un grupo de mujeres lesbianas, algunas de ellas racializadas, se organizan en milicias para luchar por sus derechos. Es una película dirigida por Lizzie Borden que como distopía política es muy atípica. Muy pocas veces, por no decir ninguna, hemos visto en el cine unos Estados Unidos socialistas post-revolución. Pero lo interesante es que no ve eso como negativo, sino que en un mundo en el que supuestamente ya se ha conseguido la revolución y la igualdad, en esos Estados Unidos, y esto es una crítica que puede aplicarse a todo el mundo, sigue habiendo machismo, LGTBI-fobia, racismo y violencia estructural. Se trata de una docuficción punk radical, muy libre, muy original y que retrata muy bien el sentimiento de rabia del colectivo. The Living End es una road movie de Greg Araki de 1992 en la que dos seropositivos se dan a la fuga y deciden hacer un viaje en el que van a hacer literalmente lo que les dé la gana hasta el final de sus días. La película está llena de sexo, violencia, nihilismo y se ríe del buen comportamiento que se exigía a una generación que estaba llena de rabia porque literalmente estaba siendo ignorada cuando estaban sufriendo una pandemia en la que se estaban muriendo o ellos o todos sus amigos. La película convierte todo ese miedo en furia, energía sexual y política en una especie de aventura que puede recordar a otra película de aquella época como Thelma y Louise. Silver Lake Life es una película devastadora que documenta la experiencia de lo que era ser un enfermo de SIDA en esa época, obligando a poner la mirada al lugar al que nadie quería mirar en ese momento. Todo lo que hay en esta película es real, es un golpe emocional muy fuerte, lo digo en serio, yo me he quedado muy tocado después de verla, pero consigue transmitirte la desesperación de estas personas porque les presten atención a lo que les está sucediendo, que era una verdadera tragedia. Puedes entender esa necesidad de grabarlo todo en una época en la que no nos grabábamos como ahora, para que el mundo viera lo que de verdad estaba sucediendo y que todo el mundo estaba ignorando por completo. La película es terrible porque los hechos que narran son terribles, pero también tiene muchísimo amor, muchísima intimidad y momentos bellísimos y algunas frases que me llevo para el recuerdo. Una película inolvidable que me ha hecho llorar y que voy a tardar tiempo en superar. Y por último, O Fantasma, una película brasileña del año 2000 que habla de lo king de manera poética. Dirige João Pedro Rodríguez y cuenta la historia de un basurero nocturno que se obsesiona con un hombre y esa obsesión lo arrastra hacia una deriva cada vez más oscura, fetichista, animal y extrema. Es una película que habla de lo sórdido como pulsión del deseo y la desaparición del ego a través de este mismo. Y estas son las películas de temática LGTB más transgresoras según mi amigo Luis Chinaski, al que vuelvo a darle las gracias. Si has visto alguna, dime cuál te impactó más. Y si no has visto ninguna, dime por cuál empezarías. ¿Por el shock, por la poesía, por lo íntimo, por lo político? Nada más por hoy. Si te ha gustado el vídeo recuerda darle like, suscríbete y darle a la campanita. Yo soy Iván F. Mula y nos vemos muy pronto por aquí.